Aprobada por unanimidad. Por el resultado indicado queda aprobada la comparecencia sometida a votación. El segundo punto del orden del día es la comparecencia a solicitud de 3 diputados del Grupo Parlamentario Popular del director gerente de la Sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, para que informe sobre todo lo relativo al proceso de disolución de la compañía HITPA, así como sobre todo lo relativo a las retribuciones de su personal. Como ya es sabido por sus señorías, comenzaremos con la exposición previa del compareciente, si así lo desea, por un tiempo de 30 minutos, al que seguirá un turno de preguntas, comenzando por el grupo autor de la iniciativa, también por un tiempo máximo de 30 minutos, para pasar al turno de fijación de posición por un tiempo de 5 minutos. Por lo tanto, si el compareciente lo considera oportuno, tiene la palabra para hacer una exposición previa. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Empleo para informar sobre todo lo relacionado con la disolución de la sociedad y las retribuciones del personal. Pero antes me gustaría hacer una breve introducción respecto a la Sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, Sociedad Anónima, en adelante HIT. HIT es una empresa pública propiedad del Principado de Asturias, que gestiona y explota, en cuanto medio propio de la Administración autonómica constituida para este fin y como operador neutro de telecomunicaciones, la red Asturcom de fibra óptica hasta el hogar, también propiedad del Principado. HIT es un instrumento de la política de telecomunicaciones y también de cohesión social, proporcionando servicios de telecomunicaciones avanzados en zonas donde la iniciativa privada no llega. Facilita la prestación de servicios a los ciudadanos a través de operadores clientes en igualdad de condiciones, prestando servicios altamente cualificados y generando competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Y facilita el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital 2020 en Asturias. Fue autorizada por la disposición adicional primera de la Ley de Acompañamientos a los Presupuestos Generales de 2005 y se constituyó con fecha 2 de agosto de 2006. En 2006 se incorporó el primer director general y durante los años 2007 y 2008 se completó la plantilla. Inicialmente, HIT se ocupó del despliegue y explotación de la red FTTH en Llanes y a continuación en las comarcas mineras. Durante los ejercicios 2008 a 2011 se combinaron tareas de construcción y de despliegue de red con su puesta en funcionamiento y la captación e integración de operadores clientes. Otra línea de actividad durante los ejercicios 2009 y 2010 fue la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. La red incorporó como cliente en régimen de autoprestación a la red hospitalaria del Principado de Asturias, prestándole servicios de conectividad entre las distintas sedes en el marco del programa SIAI, Sistema de Información Asistencial Integrado. Por tanto, la creación de la sociedad obedece a la voluntad de constituir un operador neutro de telecomunicaciones que permitiera llevar las nuevas tecnologías y salvar la brecha digital a aquellas poblaciones de Asturias en las que el mercado no prestaba ni iba a prestar en un plazo razonable tales servicios. Al tratarse de un operador neutro, se generaría competencia entre los operadores clientes allí donde ésta no existía y redundaría en mejores prestaciones y precios para los usuarios finales, ciudadanos y empresas. Asimismo, se favorecería la fijación de la población y empresas en las zonas de cobertura y la cohesión social. Es decir, se evitarían diferencias en el acceso a las nuevas tecnologías entre las zonas más urbanizadas y pobladas y el resto, y se evitaría que la población se concentrara en determinadas zonas mejor dotadas de recursos tecnológicos en detrimento de las pequeñas poblaciones o zona rural. Actualmente la red está desplegada en 49 poblaciones, de 23 concejos que abarcan tanto las cuencas mineras como las alas del oriente y el occidente, llegando desde Vegadeo hasta Colombres. La cobertura actual es de 59.000 viviendas serviciables, de las cuales un 22%, en torno a 13.000, están conectadas a alguno de los operadores clientes, con un crecimiento anual de unos 1.000 hogares nuevos conectados. Los ciudadanos contratan los servicios de televisión, telefonía y o Internet a los operadores clientes de HIT, que actualmente son 8, entre los que se incluyen los principales operadores de telecomunicaciones nacionales y regionales.
En cuanto a la vertiente económica, HIT no recibe subvenciones ni transferencias de la Administración, sino que se autofinancia con sus propios ingresos de explotación, mayoritariamente con las cuotas que se cobran a los operadores clientes por la utilización de la red y los ingresos correspondientes al servicio de conectividad en régimen de autoprestación a la red hospitalaria pública. Estos ingresos van creciendo a medida que se incrementa el número de usuarios. El resultado antes de impuestos del ejercicio 2012 fue de 531.000 euros y en 2013 de 582.000 euros, por lo que la empresa está en beneficios. El resultado previsto para este ejercicio 2014 también estará en línea con los precedentes. La facturación por empleado es de más de 400.000 euros al año. Es el cociente entre el importe de la cifra de negocio y el número de trabajadores. Centrándonos ya en el motivo de esta comparecencia, el primer punto solicita que se informe sobre todo lo relacionado con la disolución de la sociedad. Como bien saben sus señorías, la disolución de HIT está contemplada en la Ley 1/2013 de 24 de mayo de reestructuración del sector público asturiano. En concreto, el artículo 26 dispone: se autoriza al Consejo de Gobierno, previa comunicación a la Junta General del sistema de gestión acordado para asegurar la prestación de los servicios de red y la autoprestación, a realizar los actos necesarios para proceder a la disolución y posterior liquidación de HITPA, garantizando la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la subrogación de sus trabajadores en los términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y de acuerdo con las prescripciones que dicte el Organismo Nacional Regulador del Sector de las Telecomunicaciones. Como director general de la sociedad, me corresponde principalmente asegurar el mantenimiento del servicio, cuestión del todo punto lógica, ya que de verse afectado este servicio, interrumpido o suprimido, más de 13.000 usuarios, hogares, empresas y hospitales de toda la región se verían perjudicados, al igual que los operadores clientes que prestan sus servicios a través de esta red pública de telecomunicaciones. En este sentido, se están realizando todos los esfuerzos para que en una situación tan complicada como la actual, con limitaciones presupuestarias e incertidumbre sobre el futuro de la sociedad, se mantengan los indicadores de calidad y servicio tanto a los operadores clientes como, por supuesto, a los ciudadanos. Por otra parte, y ya centrándonos en las actuaciones llevadas a cabo para la efectiva disolución y posterior liquidación de la sociedad, he de remitirme a las palabras del señor consejero de Economía y Empleo en el Pleno de la Junta General del pasado 25 de septiembre, donde se puso de manifiesto la colaboración que HIT ha prestado en todo el proceso a los encargados de gestionarlo, que son, lógicamente, la propia Consejería de Economía y Empleo, la Dirección General de Economía e Innovación y el Servicio de Telecomunicaciones. Como entenderán sus señorías, la labor de HIT en estos momentos está centrada, tal y como exige la Ley de Reestructuración, en el mantenimiento de la prestación del servicio y en la colaboración en todo aquello que nos soliciten los órganos ya citados. Y esta es la labor que se está realizando. Más allá de esta colaboración, y tal como expuso el señor consejero de Economía y Empleo, no corresponde a HIT el liderazgo de estos trabajos, sino a los órganos de la Administración competentes en esta materia. Las telecomunicaciones, por lo que no puedo, porque no dispongo de ellos, aportar más datos sobre esta cuestión. No obstante, tal y como ha señalado el señor consejero en el Pleno, la Consejería ha enviado la correspondiente consulta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, en la que se inscribe la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cumpliendo otro de los puntos exigidos en el citado artículo 26 de la Ley de Reestructuración, que dice textualmente: y de acuerdo con las prescripciones que dicte el Organismo Nacional Regulador del Sector de las Telecomunicaciones, que aún no ha sido respondida por este organismo. Esta consulta es especialmente relevante, no solo por obedecer a un mandato legal, sino porque en los últimos meses, con posterioridad a la aprobación de la tan citada Ley de Reestructuración, ha habido importantes novedades en materia de telecomunicaciones. La regulación de referencia ha cambiado. En mayo de este año, con la aprobación de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, Ley General de Telecomunicaciones, que en su artículo 9 regula la instalación y explotación de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros, a través de operadores controlados directa o indirectamente por tales administraciones. Adicionalmente, y también, como expuso el señor consejero en el Pleno del día 25 de septiembre, ha habido otra novedad que impacta en el proceso de disolución y liquidación de la sociedad, y que también en este caso corresponde valorar a la Consejería y no a HIT.
El pasado 5 de septiembre se dictó sentencia en el procedimiento contencioso administrativo planteado por HIT contra las liquidaciones en materia de tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y otros bienes de uso público municipal presentadas por uno de los ayuntamientos por cuyo término municipal discurre la red Asturcón. Dado que HIT ostenta la condición de medio propio del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y su actividad principal consiste en la gestión y explotación de la red Asturcón, red pública de banda ancha propiedad del Principado de Asturias, el juzgado entiende que estamos ante un supuesto de gestión directa de una infraestructura pública. Es decir, que la gestión del servicio permanece en manos de la Administración que la lleva a cabo a través de una sociedad anónima de su propiedad, que actúa como instrumento de la Administración matriz. El fino servicio para cuya gestión se crea el ente instrumental es un fino servicio propio de la Administración autonómica cuya titularidad ésta mantiene y no transfiere a la sociedad, formando Administración y sociedad un complejo orgánico unitario. Esta circunstancia hace que resulte aplicable a HIT la exención prevista en el artículo 21.2 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el cual dispone que el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. Como sus señorías comprenderán, el proceso de disolución y liquidación de la sociedad es complejo, tanto por los requisitos que se exigen en las diversas leyes aplicables, Ley de Reestructuración, nueva Ley General de Telecomunicaciones, como por la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio con una calidad adecuada, así como el aseguramiento del necesario periodo de transición entre un gestor y otro de forma completamente transparente, sin impactar en los operadores clientes ni en los ciudadanos. En cuanto al segundo punto de la comparecencia relativo a las retribuciones del personal, me gustaría señalar que esta comparecencia se solicitó el 2 de mayo de este año. El 8 de mayo se preguntó al señor consejero de Economía y Empleo por esta misma cuestión en el Pleno por parte del Grupo Parlamentario Popular y el señor consejero dio cumplida información al respecto. Además, durante el último año se han respondido 11 solicitudes de información a diputados del Grupo Parlamentario Popular referentes a retribuciones, indemnizaciones, contratos, objetivos, etcétera. Por lo que no cabe poner en duda la voluntad de HIT en colaborar con esta Cámara facilitando toda la información que se le solicite. De todas formas, la plantilla de la empresa HIT está formada por 8 trabajadores y un director general. El número de empleados se ha mantenido estable a lo largo de estos años. Esta estructura es la mínima necesaria para poder realizar tanto las tareas asociadas a la condición de HIT como operador neutro de telecomunicaciones, como a las derivadas de su condición de empresa perteneciente al sector público autonómico. Todos, excepto el director, que tenga un contrato de alta dirección, tienen contrato indefinido y están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio de Oficinas y Despachos de Asturias. Al igual que sucede en el resto del sector público, los salarios están congelados y han padecido una reducción de una 14ª parte en el ejercicio 2012 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, cuyo artículo 2 disponía respecto de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público lo siguiente. En aquellos casos en los que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de 2 al año, se reducirá una 14ª parte de las retribuciones totales anuales, excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. Como se ha dicho, el convenio aplicable es el de oficinas y despachos que contempla 3 pagas extraordinarias al año, por lo que a los trabajadores de HIT se les aplicó la reducción de la 14ª parte de sus retribuciones totales anuales. En 3 ejercicios, años 2009, 2010 y 2011, se fijó una retribución variable por objetivos a los trabajadores de HIT, ligados a la actividad de la empresa. Tales objetivos, cuantificables y comprobables, fueron alcanzados en mayor o menor grado y retribuidos en tal proporción. No se han vuelto a fijar objetivos ni a pagar objetivos desde el año 2011.
La relación de personal, cuantías cobradas y relación de objetivos fijados fue facilitado al diputado señor Cuervas Mons en una solicitud de información efectuada en el mes de mayo de este año tras una pregunta urgente del citado diputado en el pleno del 8 de mayo que respondió el señor consejero de Economía y Empleo en los mismos términos que los expuestos. Además de los 8 trabajadores, HIT cuenta con un director general, yo mismo. Mi contrato de alta dirección está inscrito en el registro de contratos de alta dirección del sector público autonómico y a su disposición. Contempla una retribución equivalente a la que establezcan las leyes de presupuestos generales del Principado de Asturias para un director general y no incluye ningún tipo de blindaje, tan solo una indemnización de 7 días por año trabajado, tal y como establece la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en la disposición adicional octava relativa a las especialidades de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público. Además, contempla una retribución variable de un máximo del 10%, en función de la consecución de unos objetivos vinculados a la actividad de la empresa, de acuerdo también con lo dispuesto en la misma Ley 3/2012 de 6 de julio, en el apartado 3.3 de la disposición adicional octava, que tras clasificar las retribuciones de los contratos de alta dirección del sector público en básicas y complementarias, señala que las retribuciones complementarias comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. Estos complementos serán asignados por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o, en su caso, por el accionista. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportunas. Gracias. Pasamos al turno de preguntas. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Bayor, por sus explicaciones. Y vamos a pasar al turno de preguntas, efectivamente. Mire, yo no quiero entrar ya en fase de conclusiones, pero me sorprenden algunas cosas. De que me diga que el proceso de liquidación de HITPA es complejo, pues hombre, ya lo supongo, ¿no? Mire, a mí me interesa saber, usted es el gerente de HITPA desde 2012, más o menos, ¿no? Si no me equivoco. La ley de reforma de reestructuración del sector público se aprueba en mayo de 2013. ¿A usted le hicieron alguna consulta antes de aprobar la ley, sobre el procedimiento para liquidar la sociedad por parte del Gobierno como gerente de la sociedad, que me parecería lógica, previamente a aprobar esa ley? Antes de aprobarse la ley, sí hubo reuniones. Reuniones en las que se abordó el asunto. ¿Y entonces se sabía que era complejo ya o no? Pues sí, se sabía que era complejo. Lo que pasa es que el marco legal ha cambiado. Bueno, pero ha cambiado recientemente, no en mayo de 2013. Sí, no, ha cambiado. En aquel momento estaba el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, que tardó pues más de un año en toda su tramitación. Bueno, cuando se aprueba la ley, insisto, ya se sabía que era complejo y ya lo conocían ustedes que era complejo, ¿no? Sí, sí. Vale. La primera actuación que yo conozco tendente a la liquidación de HITPA es que la Dirección General de Economía o de Innovación o algo así contrata un estudio con la Fundación Universidad en octubre de 2013. ¿Usted lo conocía eso? Como le indicaba antes, realmente el liderazgo de la disolución y liquidación del HIT lo lleva la Consejería de Economía y Empleo. Yo sé que se ha contratado un informe, pero yo no estoy llevando todo el proceso. Yo realmente. ¿Conoce el informe de la universidad? ¿Conoce el informe de la universidad? El informe no lo conozco. No lo conoce. Oiga, ¿y no es curioso que para liquidar una empresa pública como HITPA, una sociedad que es 100% capital del Principado, con usted ni hablen? Hombre, ya me parece muy bien que el liderazgo lo lleve la Comisión de Economía, pero no sé si se da cuenta que es un proceso un poco absurdo. Es decir, que con el director gerente de la empresa que se va a liquidar ni le pasen el estudio que contratan en octubre de 2013 y que tenía un periodo de entrega de 70 días. Supongo que se habrá entregado. Es decir, que en diciembre de 2013 ustedes ya tenían un estudio que clarificaba, era un estudio, por lo que veo en el perfil del contratante y en lo que se contrató, bastante extenso. Es decir, que temas jurídicos, era un catedrático de la universidad el que lo dirigía, con un profesor, con un despacho de abogados asociado.
que si quiere los datos, y a usted ni le pasan ese estudio, el que lidera el proceso. A HIT le han ido pidiendo información de la red, de los contratos, del inventario de red, pero le repito eso, que lo que es el proceso, HIT es la empresa a liquidar. HIT no está liderando ese proceso ni no sabe exactamente todas las medidas que se están tomando. HIT es una pieza. Le vuelvo a preguntar una cosa. Desde el punto de vista del sentido común, señor Bayot, ¿no le parece a usted ridículo esto? Que vayan a liquidar una empresa, teóricamente, porque no hay ninguna intención de liquidarla, se contraten estudios y con la empresa ni hablen. Ustedes, que yo sepa, el estudio que yo sepa lo trataron un consejo de administración, ¿no? ¿En cuántos consejos de administración ha hablado de la liquidación del HITPA? Si lo recuerdo. En los consejos de administración sí se ha hablado de la liquidación del HITPA. ¿Sí? En todos, desde que se aprobó la ley de reestructuración, se ha hablado de la liquidación del HITPA. ¿Y en qué sentido? Supongo que se lo haría para, no sé. No, pues se ha hablado pues en los sentidos de se estuvo siguiendo lo que es el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones y de todo lo que es toda la documentación que nos iba solicitando la consejería. Bueno, yo le confieso que nosotros hemos pedido todas las actas del Consejo de Administración de HITPA y yo, bueno, me puedo haber saltado algo, porque son 300 y pico páginas. Aunque las he leído con detalle, solo he visto un consejo de administración donde hayan hablado de la liquidación de HITPA y fue el de 18 de noviembre de 2013, para dar cuenta de que se había contratado un estudio con la universidad. Y nadie más vuelve a preguntar nada al consejo de administración hasta ahora, que yo haya visto. Tengo las actas hasta, me parece que es marzo de 2014. No sé si se ha celebrado un consejo de administración con posterioridad. No he visto nada. Nadie que yo haya visto, salvo que se me haya colado el libro de actas bien firmado, además, y protocolizado. No creo que se me haya escapado ningún acta. No se habló en ningún consejo de administración desde noviembre de 2013, salvo para dar cuenta, en un escueto punto, el 7, que se había contratado un estudio con la universidad. Entonces, bueno, a mí me extraña que nadie de la empresa, ni en el consejo, ni vuelva a hablar de este tema. ¿A usted no le parece extraño? Sí, le repito que lo que es el proceso de la liquidación, HIT no lo está liderando. HIT es la empresa a liquidar y nosotros estamos colaborando con la consejería en todo lo que nos solicitan. Pero HIT no tiene la foto global de todo el proceso. Vamos a ver, ustedes han contratado, le quería preguntar, ustedes como HITPA, aparte de ese estudio con la universidad, ¿ustedes han contratado algún otro estudio con algún otro servicio, algún estudio concreto, ustedes como HITPA, ya no la Dirección General de Innovación o los que lideran? No, en concepto de liquidación, HIT no ha contratado nada. Ustedes tienen contratado una asesoría externa. Yo he visto, ¿no? Por ejemplo, el secretario del Consejo, yo creo que pertenece a la firma Garrigues. He visto alguna otra, en las actas, alguna otra actuación encargada a la empresa Garrigues. Yo no sé si tienen ustedes un contrato con Garrigues. Con Garrigues, la empresa desde el inicio tiene contratado lo que es la asesoría jurídica. Asesoría jurídica. Aparte de tener varios gerentes en la empresa, ¿verdad?, que llevan esos temas, contratamos la asesoría jurídica con Garrigues. ¿Y no han contratado ningún estudio ni le han hecho ninguna consulta sobre este tema Garrigues? Es que el proceso, como le comentó el consejero en el pleno del día 25, no lo está liderando HIT. El proceso se está liderando desde la Consejería de Economía y Empleo. Entonces HIT no ha contratado nada relativo a la liquidación. HIT está, la ley de reestructuración del sector público en 3 veces repite que hay que asegurar la prestación de los servicios, asegurar la autoprestación que prestamos a los hospitales y es lo que está haciendo, además de colaborar en todo lo que se nos solicita desde la consejería. No, oiga, ¿en qué consiste esa colaboración? Porque mire, yo me hago un esquema mental. En mayo se aprueba la ley, en noviembre quien lidera el proceso contrata un estudio para saber qué es lo que hay que hacer para liquidar HITPA. La ley da un plazo que usted conoce, una autorización al Consejo de Gobierno para liquidar HITPA, para las enajenaciones y las liquidaciones, de 18 meses que caducan el mes que viene. No sé si han estado al tanto de esto quien lidera el proceso, ustedes, pero
Es que se acabó el plazo. 18 meses es el mes que viene. Sí, lo conozco. Lo que pasa es que la liquidación depende de factores externos y la Consejería ahora mismo está esperando a que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia... ¿Cuándo se evacuó esa consulta? Esa consulta yo no la tengo, la tiene la Consejería. El GIT no ha estado Pero liderando. usted con tantas alturas la consulta que pensé que sabría la fecha. No, yo no sé exactamente la fecha de esa consulta. Pero la consulta es reciente, ¿verdad? Es reciente, La más o menos, ¿no? La consulta, pues posterior a la nueva Ley General de Telecomunicaciones. O sea, 2014. Sí, pero es que la nueva ley se aprobó en 2013. Disculpe, señor Cuervas, sí. para la correcta desarrollo de la Presidente. comparecencia, pregunta-respuesta, deje contestar y tendrá su oportunidad de preguntar otra vez. Muchas gracias, señor presidente. No pretendía ni interrumpir ni ofender. No me cuadran los plazos. Simplemente es eso, ¿no? La nueva Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en mayo de este año y la nueva Ley General de Telecomunicaciones parece, y es por lo que se ha pedido que se interprete desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que una red pública de telecomunicaciones propiedad de una administración solo puede ser gestionada por un operador controlado directa o indirectamente. El artículo 9 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones lo dice hasta en 8 ocasiones, que una red pública propiedad de una administración solo puede ser gestionada por un operador controlado directa o indirectamente. Eso puede igual, pero solo tendrá que interpretar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia imposibilitar lo que es la liquidación, porque está diciendo que las redes públicas hay que gestionarlas, no en ningún momento está dando la posibilidad de que lo pueda gestionar un operador privado. Si a mí eso me parece muy bien, hombre. Yo lo que quiero trasladarle a su ánimo es que desde que se aprueba la ley hasta ahora, que ustedes cuentan todas estas cosas, como lo de la sentencia de Gijón, que me parece un problema absolutamente menor, se lo digo, ¿no? Y esto ha pasado un año, ya han estado ustedes un año sin hacer nada. ¿Qué quiero trasladar con esto? Que mire, que yo creo que ni el Gobierno ni ustedes han tenido intención de liquidar esta sociedad nunca. Que han estado, lo que se suele llamar, mareando la perdiz. Porque está muy bien que ahora me hable de esa consulta, pero le vuelvo a decir que ha transcurrido más de un año desde que se aprueba la ley hasta que ustedes hacen algo. Es decir, se contrata ese estudio, usted no lo conoce, lo cual, vamos, le vuelvo a decir, es alejado, liderará el proceso quien sea, pero es alejado a cualquier sentido común, ¿no? Que a usted no le trasladen quien lidera el proceso ni siquiera cómo hay que liquidar la sociedad o qué es lo que hay que hacer o qué es lo que... Bueno, a mí me resulta increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le quiero... usted me cuenta cosas de última hora. Yo le estoy preguntando que por qué hemos llegado a agotar los 18 meses, que supongo que si a usted le consultaron en su día para hacer la ley y conoce que es un tema complejo, sabrían que en ese margen de 18 meses da tiempo no a liquidar la sociedad, ¿no? Yo es simplemente lo que le quiero trasladar. Por cierto, la sentencia se dejó solo por curiosidad. También la defensa jurídica por parte de GIPA en el pleito este del Ayuntamiento de Gijón lo llevó Garrigues también. Sí, ¿no? Y se ha ganado. En la contrata. Y ahí, por curiosidad también, ¿qué honorarios fueron o qué coste tuvo ese pleito? Me gustaría, si lo recuerda. Sí, la cifra exacta ahora mismo no lo recuerdo, pero desde luego es muy ventajoso para GIT porque se han estado pagando tasas al ayuntamiento por valor de 36.000 euros al año y a partir de ahora no tenemos que volverlas a pagar, incluso vamos a recuperar lo que ya se ha pagado. No, pero si preguntaba cuánto habían cobrado los abogados. No recuerdo exactamente, pero la cifra puede rondar en torno a los 5.000 euros. Y estamos recuperando pues 36.000 euros de todos los años desde que se presentó y viendo la posibilidad de recuperar años anteriores. Una pregunta muy concreta que le voy a hacer y voy a pasar al otro tema porque si no me va a dar tiempo le voy a hacer 2 preguntas de este tema nada más y paso al tema de personal. Mire, ¿usted me podría dar una idea, porque quiero tenerla, del coste de estructura? Es decir, ¿cuánto nos supone el personal del GIPA, el coste anual y el coste de estructura de la empresa? ¿Cuánto nos cuesta que GIPA abra la puerta las mañanas? ¿Cuánto nos cuesta? Como le comentaba, GIT es una empresa que está dando beneficios, más de $500.000 euros al año. El coste de estructura lo comentó usted mismo en el último pleno, que dijo que la suma de los salarios brutos del personal de GIT son 300.000 euros.
Algo más de eso, ¿no? Es algo más, luego el coste... Algo bastante más, el por lo coste, que vi en las actas, vamos. el coste más el coste de seguridad social hace en torno a 400.000 euros, más luego pues hay una serie de gastos, eso de gastos indirectos de la propia oficina, etcétera. ¿Y cuántos son esos gastos indirectos? ¿Cuántos son todos los gastos? Ahora mismo no era el objeto de la comparecencia, me he traído lo que es el presupuesto de eso, pero realmente, y dígame usted eso, alguna empresa, tenemos un ratio de facturación de más de 400.000 euros por empleado. La empresa ahora mismo está en beneficio. Los gastos se han ido aquilatando todos estos años. Gracias. Ahora entramos en eso. ¿Usted cree que se va a concluir el proceso de liquidación de HITPA en el plazo previsto en la ley? Como le comentaba, yo no lo estoy liderando y no veo la foto completa. Cada vez queda menos tiempo y se depende de factores externos que acaban de responder la consulta de la CNMC. Yo no le puedo responder a esa pregunta. Vale, muy bien. No lo sabe. Bien. Bueno, ya se lo digo yo, no llega en plazo, ¿eh? Pero bueno. Mire, vamos a pasar al tema de personal. Usted ha incidido mucho en que HITPA es una empresa que da beneficios y que tiene un personal ajustado, me ha parecido entenderle, que son 9 personas, ajustado y demás. Bueno, solo una cuestión, tuvo beneficios, pero un dato importante, o para mí importante. En 2012 ustedes reciben un préstamo del Principado, ¿verdad? Bajo el tema de, no me sale la expresión ahora, el pago a proveedores. O sea, se ampararon ustedes en el pago a proveedores y el Principado les da un préstamo de 1,5 millones de euros en el 2012, ¿no? Sí, en el año 2012 había un problema de liquidez en la empresa. Yo me incorporé en enero del 2012. Había un problema de liquidez. La empresa no tenía ninguna financiación externa y pudimos acogernos al mecanismo de pago a proveedores de todas las comunidades autónomas. Y HIT pues se acogió a ese mecanismo y tenemos ahora un préstamo eso a 10 años con 2 años de carencia. Que bueno, también no íbamos, ¿no? De beneficio. Hemos tenido que pedir un préstamo para poder pagar a los proveedores, hombre, también. Bueno, pero no confunda, ¿no? Sí, no, pero que no confunda lo que son los beneficios con lo que es la financiación de la empresa y la liquidación. Que no lo confundo, no se preocupe que no confunda los beneficios con eso. Sé muy bien en estas empresas incluso cómo pueden dar beneficios. Pero, hombre, tampoco tiremos voladores, don Eduardo, porque ahora ese 1,5 millones de euros me parece que tenemos que devolverlo hasta el 2000 y pico, ¿no? 2000, ¿cuánto era? Era un préstamo a 10 años, con 2 años de carencia. Eso, pues el mismo préstamo que unos 200.000 euros anuales. Del mecanismo, no lleva 2 años de carencia. Sí. Y es un préstamo que los tipos pues se están bajando actualmente. Bueno, bien, pero es el mismo que se han utilizado en los ayuntamientos. Pero si yo no tengo nada en contra de eso, digo, solo quiero ponerle como contraposición a su exposición maravillosa de que el HITPA es una sociedad que vamos, que deberíamos de tirar de voladores para tenerlo, solo quiero exponerle que ustedes han tenido que recurrir para pagar a los proveedores a un préstamo de 1,5 millones de euros que vamos a tener que estar devolviendo, según veo aquí, también acta del Consejo de Administración, que supongo que será cierta, desde 2015, 196.477 euros al año. Así, 2015, 2016, 2017, 2018 y el resto, que son 700.000 euros, en adelante a devolver. Bueno, son las mismas condiciones de... Sí. Vale. Había un problema de liquidez. Tampoco era normal que todas las empresas pues tienen una línea de financiación y la línea de financiación la era realidad, cero. Señor Bayoz, es que en el 2012 no podíamos pagar a los proveedores. Esa es la realidad. Y por eso se ocurren operaciones de préstamo. Sí. Pues la empresa no me diga usted que va tan bien y que da beneficios y que es una maravilla, hombre. Da beneficios en el papel. Señor Cuervas, que lo aguanta todo, pero... Actualmente en tesorería hay más de 1 millón de euros que podríamos ya afrontar, pues eso, reducir mucho ese importe. Bueno, pues a ver si se animan. Mire, yo sí, efectivamente me hace gracia. Yo no le he acusado ni le traigo aquí hoy. Me hizo gracia porque en su exposición lo dijo, ¿no? Que nos facilitan toda la información. Hombre, faltaría más. Algunas veces no, ¿eh? Por ejemplo, el estudio de la universidad lo tenemos pedido con queja y tal, y no nos lo han facilitado, y la sentencia de Gijón ha pasado el plazo, no nos lo han facilitado.
Bueno, nos lo pero facilitan. a GIT no le han ustedes llegado, a GIT todavía no le han llegado esas Pues mire, hoy a la preguntas. mesa va la queja porque ya pasó el plazo. O sea que no sé a quién habrá llegado, pero desde luego el consejero Torre no se caracteriza por ser un hombre diligente en las contestaciones a solicitudes de información. Pero mire, yo voy a entrar en los datos de retribución de personal. Los gastos de estructura que usted me decía, que no me da la cifra exacta y están en el acta del Consejo de Administración, se los voy a decir yo, porque ustedes tienen alquileres de locales, aparte del personal y demás, superan con mucho los 700 y pico mil euros, 800.000, sumado personal y gastos de estructura, alquileres de locales, alquileres de Eléctrica, todos los gastos indirectos de la todo sociedad. lo que sea, sí, casi el 1.000.000 de euros. No, 800.000, no llega, bueno, pues 200.000 euros de diferencia, perdón, tiene usted razón, unos 800.000 más o menos. Mire, a mí me llama la atención una cosa que le pedí la información por escrito y yo quiero que usted hoy me la aclare. Mire, efectivamente, nosotros pedimos el cobro que usted ha expuesto de pluses y de pago por objetivos, y efectivamente ustedes nos contestan, voy a buscar la contestación, que sí, que efectivamente, aquí las tengo, y yo querría que me las explicara, todo ese universo, vamos, todo ese personal que tienen, que son ustedes 9 personas, entre el 2009-2011, todo el personal de la empresa, todo, desde el primer administrativo, desde el último administrativo hasta el director general, cobraban pluses por objetivos, por productividad, todos. Luego eso se quitó. En el 2011, desde que entra usted como director general, parece que esos pluses se suprimen. No sé la razón, si usted me puede explicar. ¿Hubo alguna razón legal, alguna sentencia, o fue una decisión suya? Lo que pasa es, lo que me sorprende es que usted diga eso, que se quitaron los pluses en el año 2012 y en el pleno del 25 de septiembre usted dijo, hasta ahora toda la plantilla, los 9 cobraban pluses de productividad. Sí. En el pleno del 26 de septiembre, el día siguiente también, que se habló de la reestructuración del sector público, volvió a decir, y sigue todo el mundo, los 9 empleados que hay, cobrando pluses de objetivos. Cuando realmente en la respuesta a la pregunta, los últimos objetivos que se cobraron fueron a finales del 2011. Señor presidente, una matización. En las comparecencias, el que pregunta es el diputado al compareciente, no el compareciente sobre lo que haya manifestado el diputado en un pleno, porque si no hacemos las comparecencias al revés. Yo no tengo mendiente, ¿eh? Si usted quiere yo me subo ahí. Señor Cuervas, yo creo que la comparecencia con todo el respeto, señor presidente. Señor Cuervas, yo creo que la comparecencia se está llevando como cualquier otra comparecencia. Vale. No, usted está preguntando lo que le parece y el compareciente Vale. está contestando lo que le da la gana. Vale. No, es verdad que hay un matiz. De 2011 en adelante solo cobra usted esos pluses. Es verdad, tenía que matizarlo. No toda la plantilla, sino solo usted. Y ahora entraremos en eso. Mire, yo querría que me explicase los objetivos que se fijaban, porque yo los leo y los del personal y no los entiendo. Usted decía que eran medibles y comprobables. Yo cogí unos objetivos para el ejercicio 2009, es su contestación, la que usted me manda. Número de usuarios de alta UEAE a mitad y a final de año, pasar de 3.986 UEAE a 31 de diciembre a un mínimo de 6.250, pasando por un mínimo de 5.000 el 30 de junio. Por ejemplo, en el 2009 todo el mundo cobró 4.000 o 6.000, desde cantidades que van desde los 2.256 euros a los 4.000, toda la plantilla. Si usted me puede, objetivo calidad, número de incidencias y tiempo de resolución de las mismas. Entonces yo quisiera que me explicara cómo un administrativo de contratación de la empresa GIPA puede incidir en eso, por ejemplo, o un administrativo de gestión. Le comento, los objetivos que se fijaron son los objetivos que se establecen en un operador de telecomunicaciones. En cualquier operador de telecomunicaciones en el sector privado, si los ingresos del operador van en función del número de usuarios que tienes, pues lo que se ponen objetivos del crecimiento del número de usuarios. Se ponen objetivos de los tiempos que se tarda en instalar un cliente. Cuanto antes instalas un cliente, antes factura las cuotas. Se ponen objetivos de los tiempos que tardas en resolver una incidencia. Cuanto antes resuelves una incidencia, pues más clientes tienes y menos clientes se darán de baja. Entonces son objetivos que son cuantificables, que son medibles y se fijaron
en los años 2009, 2010 y 2011 a toda la empresa, pero son objetivos que en un operador de telecomunicaciones son los ratios normales. Sí, pero, perdone, vamos a acordar una cosa, usted lo dijo antes, esta empresa tiene un accionista único, es una empresa pública, no es un operador privado. Es una empresa pública, 100%. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, HIT es una empresa pública 100% que lo que hace es gestionar una red de fibra óptica propiedad del Principado. HIT no compite con los operadores privados, no compite con los operadores, sino lo que ha hecho es poner una infraestructura de fibra óptica a disposición de todos los operadores. Esa fibra óptica llega hasta casa de los clientes para que los operadores compitan entre ellos utilizando esa red. Él no está compitiendo con ellos y lo que hace es cobra a cada operador por la utilización que hacen de la red, por el número de usuarios que tienen en la red. Sí. A usted le parecerá muy razonable. A mí, sinceramente, no me lo parece. Que toda la plantilla de una empresa pública que se dedica a llevar la red de señal allá donde no llegan los operadores privados, cobren luego por objetivos, vamos, a mí no me parece razonable. Toda la plantilla, ¿eh? Constantemente. Y luego me gustaría que me dijera, si es tan amable, quién y cómo se fijan esos objetivos y cómo se miden. Luego, cómo se comprueban. ¿Quién los comprueba? ¿Quién los fija? ¿Quién los comprueba y cómo? ¿Y dónde? Pues esos objetivos, eso eran años 2009, 2010 y 2011. Yo no estaba en la empresa, pero esos objetivos son los parámetros, los ratios que se miden normalmente en un operador de telecomunicaciones. No me ha entendido la pregunta. Es quién en la empresa fija los objetivos, dónde, cómo y quién los mide, quién los evalúa luego. Pues yo, por lo que he podido comprobar de los años 2009, 2010 y 2011, pues los fijaba el director general, los objetivos. Pero se fijaban unos objetivos que se van siguiendo durante todas las semanas y todos los meses, porque es la evolución de la empresa. Es una empresa que... Es que yo he visto que, decía usted en alguna contestación, que se fijan por el Consejo de Administración, y yo he repasado todas las actas del Consejo de Administración y, sinceramente, no he encontrado ninguna donde se fijen esos objetivos ni esas. Si usted me puede dar alguna fecha concreta de alguna. En algún acta del Consejo se delega al consejero delegado para fijar los objetivos. Ah, es el consejero delegado el que. Sí, en nombre del Consejo de Administración. Que todo queda en casa, en una palabra. Bien. Y luego supongo que quien establece si cumplieron o no será el director general. Al final, los objetivos, por eso son medibles y cuantificables. Entonces, realmente el número de usuarios o los tiempos, todo eso está reflejado en los sistemas de información que dispone la empresa. Mire, voy a concluir pasando a los suyos, para que también me lo aclare, si es tan amable. Usted también cobra a partir de su llegada al 2012, me envía una contestación, usted efectivamente, con una cláusula de su contrato, usted tiene un bonus anual del máximo del 10% del salario bruto anual en función de consecución de objetivos. Eso es lo que pone su contrato en la cláusula quinta. Y sus objetivos son, que tampoco los entiendo, por ejemplo, cómo la mejora del tiempo medio de instalación de usuarios respecto a islas de contrato de gestión de pedidos e instalaciones, 20%, ¿eso cómo se mide? Quiere decir, ¿qué es eso y cómo? Pues el tiempo medio de instalación es un parámetro que todos los operadores que utilizan la red lo que quieren es que se disminuyan. Al final, cuando un operador vende un servicio, lo que quiere es que se instale ese cliente cuanto antes. Si ese cliente tardas en instalarlo 15 días o un mes, pues lo más probable es que se dé de baja. Entonces es uno de los parámetros, igual que el tiempo de resolución de las incidencias, que hay que intentar bajar al mínimo posible, porque así las probabilidades de que ese cliente se dé de baja o esté más satisfecho, pues eso se disminuyen. Vamos a ver, señor. Eso se mide, pues eso, desde que el operador nos introduce en nuestros sistemas el contrato de ese cliente y nosotros hacemos todos los trabajos necesarios hasta llegar a casa del cliente, le instalamos la fibra y le conectamos el equipo en casa del cliente, la ONT. Una pregunta. Casi todo lo que hace el HITPA, por no decir todo, se subcontrata fuera, si no me equivoco. Quiere decir que los 9 empleados del HITPA no son los que van a hacer las instalaciones. Ustedes contratan con empresas las instalaciones
es casi todo contratado al exterior. Las principales actividades, que son el mantenimiento tanto de la planta externa, que es la fibra, como de los equipos de telecomunicaciones, como las instalaciones en casa del cliente y las averías, se contratan, porque si lo hiciésemos nosotros, pues entonces tendríamos 50 trabajadores en vez de 9. Yo entiendo bien, a usted cobra un plus porque se instalan los equipos más rápido en casa, que es una cosa que hace una empresa de fuera. Es decir, usted lo que se dedica es a apretar a la empresa para que nos instalen más rápido, ¿no? No es tan sencillo. No. El que se instale más rápido, lo que hay que hacer es optimizar todos los procedimientos. Ya. Desde que se introduce el contrato en los sistemas y toda la cadena que se va haciendo hasta que se desencadena lo que es la instalación en casa del cliente. No es un tema tan sencillo. Ya. Bueno, mire, yo ya sé que no es sencillo, pero mire, le aseguro una cosa. Yo de los objetivos que a usted le fijan en el 2012 y en 2013 no entiendo nada. EBITDA, ingresos, gastos directos, gastos indirectos o de estructura, usuarios, mejoran el tiempo medio de instalación. Yo, por mucho que me explique, señor Bayot, pues el EBITDA difícil de comprender en una empresa 100% pública. Pues 100% pública. El accionista único somos todos los estudiantes. Me cuesta muchísimo entenderlo, pero bueno, también es un tema menor dentro de lo que estamos hablando, No le voy a insistir más y simplemente le quiero concluir con una reflexión. Mire, yo he mirado también su volumen de contratación. Es verdad que ustedes la contratación de lo que era años atrás ahora ha bajado un poco. Siguen ustedes contratando cosas a futuro que me llaman la atención, porque si iban a liquidar la empresa no sé cómo están contratando cosas, haciendo contratos a largo plazo. Pero mire, HITPA, con una plantilla de 9 personas, que suponen más de 400 y pico mil euros de sueldo al año, que si pasamos si sumamos locales y material y demás, nos ponemos en 800.000, gestionó contratos en 2014 por un importe que no llega, y los he sumado, entre menores y mayores, a 600.000, me parece. Para contratar todo al exterior, señor Bayot. Es así. Para contratar todo al exterior. Es así. 516.000 de contratos en el 2014 y 83.000 de menores. Tenemos una empresa en estos momentos cuyos costes de estructura es casi 800.000 euros para gestionar la contratación externa. No es así. Bueno, no será así para usted. No es así, porque lo que está en el perfil del contratante, perdone usted, lo que está en el perfil del contratante son los contratos que se han sacado este año, que se han licitado este año, y en todos ellos la fecha de finalización es 30 de noviembre, aunque permiten prórrogas. Todos los contratos que estaban vigentes de años anteriores pues no se han licitado, y hay contratos pues de gestión de pedidos e instalaciones, hay contratos que vienen de antes, de alquileres de fibra, que se siguen gestionando. Entonces lo que no puede hacer es decir que solo se ha contratado 400.000 euros. Se están gestionando contratos que están vigentes de años anteriores. Y es más, lo que es la actividad de la empresa, es cierto que GIS se creó para gestionar la red Asturcon, y es cierto que en los primeros años se le encomendaron hacer construcción de red, pero lo que es el volumen de actividad de la empresa va aumentando año tras año, al igual que los ingresos, porque el volumen de actividad está relacionado con el número de clientes que tenemos, que cada vez va aumentando. Este año, por ejemplo, hemos aumentado en 4 el número de operadores que utilizan la red. Antes solo lo utilizaban 4 y ahora ya lo utilizan 8. Y el número de clientes, pues en los 3 últimos años ha aumentado más de 3.000 hogares que están recibiendo los servicios. Entonces, lo que es el volumen de actividad sigue aumentando. Solo una pregunta y concluyo, presidente. Ya estoy. De todos esos contratos, en vista de que va a producirse la liquidación de la sociedad, o eso está previsto en una ley, ¿se ha realizado alguna modificación, algún ajuste? Es decir, ¿ustedes han realizado alguna actuación, por ejemplo, desde HITPA, tendente a adecuar esos contratos a la nueva situación o advertir a los partes de los contratos que se iba a producir esta situación? Sí, desde que se aprobó la Ley de Reestructuración del Sector Público, en mayo del 2013, en todos los contratos y en todos los pliegos se contempla la posibilidad de subrogación. ¿De los ya existentes? De los ya existentes. O sea, modificaron sí, de los ya existentes.
¿Modificaron los contratos, entonces? No los modificamos. Los nuevos que se fueron sacando desde mayo del 2013 contemplan esa posibilidad. ¿Y los anteriores? ¿Qué es lo que los anteriores prácticamente han estado caducando, y lo que se ha hecho es sacar los que iban caducando hasta el 30 de noviembre con posibilidad de prórroga por un plazo igual o inferior al plazo que estábamos contratando. Muy bien, señor presidente, por mi parte no hay más preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto, que no está. Grupo de Izquierda Unida. Bien, resulta... no hay preguntas, no tenemos ninguna pregunta. Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Agradecer las explicaciones al señor director gerente del HITPA y tampoco formularemos preguntas. Socialista. Sí, gracias, presidente. Simplemente agradecer la comparecencia, tampoco formularemos preguntas. Vamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo voy a ser breve en la fijación de posiciones, creo, porque sobre los dos aspectos que tenía que versar esta comparecencia, ¿no? Yo creo que de nuevo hoy se pueden sacar conclusiones, señorías, claras de las comparecencias que se hacen en esta Junta. Sí, tienen su utilidad, ¿no? Mire, y aquí hemos tocado dos temas, ¿no? Uno es, la primera cuestión es la relativa a la liquidación de una empresa 100% pública de telecomunicaciones que está prevista en la primera ley que lanza el Gobierno del señor Fernández de reestructuración del sector público, ¿no? La conclusión es clara. No se va a llevar adelante esta liquidación de esta empresa. En el plazo previsto, desde luego, no. Es más, yo tengo serias dudas de que, señorías, haya intención alguna de llevarla a cabo, porque y además tengo hasta la sospecha. Yo creo que es probable, y no lo digo por el compareciente que se incorporó en 2012, pero probablemente es tan probable que de atrás tenga tal cúmulo de irregularidades que no se quiera dar opción ni a liquidarla, ¿no? Yo, mire, desde luego hoy me llama la atención, me choca mucho, ¿no? Si uno sigue el proceso, la falta de interés y de intención, ¿no? Mire, el director gerente de esa empresa dice que él, viene aquí y dice que el liderazgo del proceso lo está llevando otro, la Consejería de Economía, que ellos, pasan datos, pero que no conocen ni el estudio que se contrata en octubre de 2013 a la universidad para saber qué pasos hay que hacer para liquidar. Segundo, no ha habido mucha prisa en los pasos. Es decir, se contrata ese estudio en octubre de 2013 y no se vuelve a saber más hasta que este grupo parlamentario empieza a preguntar, como siempre, ya plantear las cosas en pleno o en comisión. Yo creo que es inconcebible que este proceso se haga al margen, por mucho que quieran hablar ustedes de liderazgo de procesos, al margen de la propia empresa. Me parece kafkiano, ¿no? Y, desde luego, me parece más kafkiano que incluso dentro de la propia empresa no hayan contratado ustedes ni siquiera ningún estudio de ningún tipo para aclarar la liquidación, la disolución, más allá de ese que se anuncia en la universidad, ¿no? No hay ninguna señal de ello, no hay ninguna acción lógica para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, y eso es claro, y ha quedado claro en las comparecencias de hoy, ¿no? Y yo creo que lo que se pretende es, por parte del consejero, sobre todo, estar largas y buscar excusas que ya anunció de si nos falta una consulta ahora a la Comisión de la Competencia. Y yo no sé qué va a pasar, pero hay un hecho cierto, que es que el mes que viene se produce la caducidad de la autorización que marca esa ley al Consejo de Gobierno para liquidar esta empresa. Y ni siquiera el Gobierno informa de qué pasa o qué va a pasar si se da esa circunstancia, ¿no? Que, por otro lado, yo les aseguro que se va a dar. Ha pasado con las dos operaciones más importantes de la Ley de Reestructuración Pública, que es esta y la de sedes, que por eso nos atrevemos a calificar el tema de absoluto fracaso, ¿no? Si hablamos de objetivos de la ley, absoluto fracaso. Mire, respecto al segundo aspecto de las retribuciones y la situación económica de la empresa, que yo me he animado, ya le anuncio que pediré otra comparecencia para hablar de la evolución económica de la empresa esta que da tantos beneficios, porque a mí hay un dato que me llama la atención, ¿no? Yo, de nuevo, le vuelvo a decir, mire, hemos tenido unos gastos y una estructura de personal durante todos estos años, no solo ahora, enormes, de casi solo esta empresa
de casi 800.000 euros anuales, seguro que con alguna incidencia más que yo he visto por las actas del Consejo algunos años cercano al 1.000.000 de euros, seguro, que subcontrata todo al exterior. Es decir, subcontratan ustedes hasta la confección de las nóminas. Y tenemos gerente para todo, gerente de contratación, gerente de operaciones, responsable de contratación y administración, pero eso sí, las nóminas, la contabilidad, la confección, todo, se contrata todo fuera, señor Bayot, todo. Entonces, mire, esta situación es muy parecida a la que otros grupos plantearon en su día, por ejemplo, con Gispasa, ¿no? Es la misma. Si tenemos una empresa para hacer cosas que se podían hacer perfectamente desde la Administración y que nos han costado a todos los asturianos un montón de millones de euros que se podían hacer perfectamente de otra manera, ¿no? En segundo lugar, mire, este personal, en muchos casos, y no lo digo evidentemente por usted, cobraba cantidades por funciones que luego no realizaba. Yo he mirado los contratos de los empleados, por ejemplo, y mire usted las funciones de la gerencia de contratación, por ejemplo, y contratamos temas de contratación fuera, al exterior. Yo no sé para qué lo tenemos, ¿no? Se subcontrataban las nóminas, las funciones de seguimiento de las obras, hasta el control de las obras externas. Es decir, así poco iban a controlar, ¿no? Y de eso no se hacía responsable ningún personal del GITPA en aquel momento. Usted se incorporó en el 2012, en aquel momento ninguno de los 4 gerentes de áreas, porque de los 9, 5 son contratos de gerencia, ¿no? Las pruebas de falta de control han sido evidentes en la etapa del señor Bañuelos, y usted ha padecido como gerente ese descontrol con procedimientos judiciales. Este señor que era un insigne militante socialista que contrataba a la empresa de su hijo hasta para hacer las tarjetas de visita, cobró por todo, o sea, pluses por retribuciones, cobró de más, tuvieron que ir ustedes a reclamarlo al juzgado. Entonces, bueno, yo no sé. Por cierto, todos esos contratos, ¿sabes quién nos tenía que controlar? Y esos pluses que ahora reclamamos en el juzgado, la gerente de contratación, que cobra 40.000 euros al año por controlar eso, las nóminas, las retribuciones, los pluses. Pero la realidad, ¿cuál es? Que nadie lo controlaba. Y además de todo eso, cobra pluses por objetivos en una empresa 100% pública, que usted me podrá decir que son los objetivos normales que hay en el mercado, pero es que esto no es el mercado. Es que esto es una empresa 100% pública que pagamos todos los asturianos. Y el que quiera cobrar pluses en el mercado, pues que se vaya a Telefónica o a Telecable, pero no aquí, ¿no? Y hoy todavía estamos hablando de una empresa en la que, pensando en que se lleva a cabo la liquidación, su director, que es usted, sigue cobrando esos pluses. No sé cuáles le tocarán en el 2014, porque el objetivo en el 2014 era liquidar la empresa. Y igual le pagan a usted alguna cantidad más por no conseguirlo, no lo sé, o por aumentar los usuarios en el 2014. Pero es, sinceramente, absurdo. Es decir, usted, como director general, hoy, el resto de la plantilla no, sigue teniendo esos pluses por objetivos que, mire, curiosamente, los he examinado, su contrato habla del 10% y siempre se llega al máximo en los objetivos, al 10%. Nunca ha estado por debajo de esa cantidad. Es potestativo, puede llegar hasta el 10% de su salario bruto. Siempre llega al 10%. Siempre se cumplen los objetivos. Concluya, por favor, señor. Concluyo, señor presidente, sé que les molesta lo que estoy diciendo. Concluyo en un minuto. Y, sobre todo, además, con respecto al compareciente, 2 objetivos. Mire, la primera es que los objetivos, para mí, por lo menos, que, hombre, tampoco me considero una media normal, señor Bayot, ni muy listo ni muy tonto, si me lo permite, son ininteligibles. Son ininteligibles los objetivos que fijan su consejero delegado y que controla usted mismo. No lo controla nadie de fuera, Los fija su consejero delegado, según me ha contado, y los controla usted mismo. Y la segunda, que a mí me causa mayor indignación, es que, como le digo, esos objetivos, en el caso del director general, siempre llegan al máximo, y yo no sé cuáles se van a aplicar en el 2014. Yo, señor Bayot, no sé, pero creo que esto no es el ejemplo de lo que debe ser una empresa pública desde mi punto de vista, y no entiendo razonable que ni antes ni ahora se lleven esos sistemas de cobras, ¿no? Que ya, quizás, señor Bayot, usted en el 2014 cobre el plus por el objetivo de no llegar a liquidar la empresa. Probablemente lo veremos así. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Quiero recordarle que ha superado usted en más del 50% el tiempo que le correspondería. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Sí, gracias, señor presidente. Gracias al compareciente por su comparecencia y por sus explicaciones también. Pero realmente yo creo que, no sé si las explicaciones que se le están solicitando podía darlas el compareciente, o era más propio, digamos, del accionista de la empresa, porque al final de lo que estamos hablando es de una liquidación de una sociedad. Usted representa, digamos, a la gerencia, a quien está gerenciando la empresa, pero creemos que en su caso las responsabilidades, si es que la liquidación finalmente no se alcanza, como viene recogido en la ley de reestructuración del sector público, habrá que exigírselo a quien es el titular de las acciones y, por lo tanto, a quien le corresponde desarrollar ese proceso de liquidación. En la exposición de motivos de esa ley de reestructuración del sector público se decía que GIPTA, la ley contempla la disolución y liquidación de GIPTA, cuyo objeto social es el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones electrónicas, actividades ajenas al concepto de servicio público y que se prestan en condiciones de mercado. Y esta es quizá la justificación de esa liquidación. Era la propia exposición de motivos de esa ley planteada por el Gobierno, habla de que es ajena al servicio público y que se presta en condiciones de mercado. Y, por lo tanto, si es así, parece que se justifica que sea desde el mercado y desde la actividad privada desde la cual se puedan gestionar estas actividades, más allá de que lo que le corresponde, evidentemente, es, en todo caso, garantizar la prestación de los servicios de telecomunicación, sobre todo aquellos que se prestan en régimen de autoprestación y que, en todo caso, tienen que seguir prestándose y tiene que ser garantizada ese servicio, ¿no? Pero, evidentemente, a nosotros lo que nos interesa, sobre todo, es saber cuál es el proceso de liquidación, en qué situación se encuentra. Parece que ha aportado poca información respecto a eso y si, finalmente, se va a completar o no. Si de lo que estamos pendientes es exclusivamente de las prescripciones que dicte el organismo regulador, la Comisión de Mercados y de la Competencia, realmente era algo que ya venía recogido en la propia exposición de motivos de la propia ley, que se necesitaba atender a las prescripciones de ese organismo regulador, precisamente por la existencia de esa red pública y de esos servicios en régimen de autoprestación que tienen que continuar siendo garantizados. Y lo que no entendemos es por qué, a la altura a la que nos encontramos esta fecha, todavía no se conocen esas previsiones, más allá de que haya habido un cambio normativo, pero creemos que ha habido tiempo suficiente para tener un objetivo claro de cómo se va a liquidar y qué proceso se va a seguir. Y, desgraciadamente, de esta comparecencia, si algo no obtenemos es esa claridad de ideas en ese proceso de liquidación. Aunque, vuelvo al principio, probablemente no es usted la persona que pueda aportar mayormente esa claridad, sino que tendrá que ser, en su caso, el titular de las acciones, y en este caso es el Principado, y en este caso es la Consejería de Economía la responsable de aportar la Consejería de Hacienda y Sector Público, la responsable de aportar la claridad, y será ella a quien se lo haya que pedir. En todo caso, muchas gracias por su comparecencia y por nuestra parte nada más. Grupo de Izquierda Unida. Sí, empiezo agradeciendo la presencia que antes en el turno de preguntas no había hecho del señor gerente o director de GIPA. Resulta difícil establecer conclusiones de lo que se pretendía hoy aquí con esta comparecencia. Y digo conclusiones porque yo más bien me apunto a la idea de la confusión, ¿no? Digo la idea de la confusión porque resulta difícil deducir el verdadero objetivo de lo que se pretende, aunque sí se está definido ya en el tiempo de la verdadera pretensión de quien solicita la comparecencia al respecto de lo que nos traía hoy aquí, ¿no? Que no es otra que la desaparición de cualquier signo de lo público en la gestión de servicios públicos. Por tanto, yo creo que ya lo dije o ya lo dijimos en alguna intervención anterior en plenos o en comisiones, forman parte más de una obsesión que muchas veces de un razonamiento esencial o importante por lo que vemos en lo concreto y en las exposiciones que se hacen, ¿no?
Por tanto, nosotros, defensores a ultranza, si se me permite, de lo público, y por tanto queremos que esto tenga, la gestión de lo público tenga transparencia, eficiencia y toda una serie de conceptos que entendemos necesario que existan y que además tenemos la obligación de controlar de que así sea. Pero también, en ese sentido, entendemos que no se puede apuntar a todos los objetivos. Quiero decir, yo creo que hay que definir lo que se quiere claramente, porque yo creo que a la hora de hablar de eficiencia tiene que ser algo también que se debe de trasladar a este Parlamento, ¿no? Es decir, que seamos eficientes a la hora de exigir, plantear, controlar, fiscalizar u orientar de cara a nuestras obligaciones parlamentarias. Pero creo que estar aquí divagando sobre si esto es así o no es así, creo que tampoco añade nada a esa eficiencia necesaria, ¿no? Por tanto, nosotros queremos que se cumpla, digamos, que los objetivos que tuvo esta empresa, creemos que son importantes, y como objetivos importantes de prestar un servicio público creemos que se deben de cumplir, bien sea a través de esta empresa o bien a través de otro instrumento que puede ser público a su vez y que nosotros entendemos que sería lo deseable y lo ideal, que siguiera siendo, digamos, lo público garante de este servicio, ¿no?, de la prestación de este servicio. Y, por tanto, esa es nuestra máxima preocupación. Añadiendo a eso lo que decía antes, ¿no?, es decir, que queremos que sea desde la transparencia y desde la eficiencia. Pero también quiero decir algo, ¿no? A mí me suena algunas cuestiones de las que se plantean aquí por quien pidió la comparecencia, como, bueno, el título de una canción que había por ahí que decía que érase una vez en que yo soñaba un mundo al revés, ¿no? Es decir, a mí me sorprende que, bueno, que alguien se sorprenda aquí, sobre todo por parte de los comparecientes, de la subcontratación y de una serie de cuestiones, los incentivos de los directivos y una serie de cuestiones que yo suponía, los que estamos en esta galaxia, que al menos a veces no compartiéndolo, sí sabemos que existen casi de manera generalizada, ¿no? Por tanto, nos sorprende la sorpresa de quien hace este tipo de preguntas, ¿no?, o este tipo de planteamientos aquí. Pero bueno, en definitiva, nosotros vamos a estar muy pendientes de la exigencia de todos estos mecanismos de eficiencia y de prestación de este servicio público que creemos importante. Y si se demuestra que además es necesario, pues mucho mejor, ¿no? Y en ese sentido vamos a estar trabajando, bueno, partiendo de que creemos que el verdadero meollo de la cuestión es saber si se va a disolver o no esta sociedad. Esperemos que nos lo aclare definitivamente quien nos lo tiene que aclarar, que nosotros, que la Consejería de Economía y Empleo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estaremos expectantes, pero también estaremos expectantes y en ver cómo se soluciona realmente o qué salidas se le da realmente a este tema de HIPAA, ¿no? Si se disuelve la empresa, ver si lo seguimos prestando como un servicio público, que sería, digamos, el modelo ideal para nosotros, y desde otra empresa, ser posible pública, si es posible. Señor presidente. Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Nuevamente, gracias al señor director gerente del HIPAA. Desde mayo del año pasado, que se aprobó aquí la primera reforma del sector público, pues a nuestro juicio creemos que ha pasado un tiempo más que suficiente, pues por lo menos para haber adoptado esas medidas precisas en materia de reestructuración empresarial que permitan, dentro del actual ejercicio económico, pues proceder a esa disolución o liquidación que se acordó con esta reforma. Vemos que lo que falta por parte de este Gobierno es voluntad para acometer esa reforma, porque lo que no entendemos, no es de recibo, que la justificación sea lo complicado del proceso, porque en ese caso la pregunta que nos hacemos es cuál ha sido el motivo para plantear una liquidación sin elaborar un informe previo en el que ya se detectaran esos problemas que pudiesen ir apareciendo. Informe que, bueno, que aquí según consta en la información que tenemos, informe que se encargó posteriormente a la aprobación de la reforma del sector público. Les queda menos de un mes para acometer esa liquidación y creemos, viendo lo aquí hablado hoy, pues que no se va a cumplir, que acabará el año sin la liquidación, sin acometer la liquidación de HIPAA. Nosotros ya dijimos en su día que lo que creíamos que lo mejor para este ente, para HIPAA, era
someter a un proceso de externalización, bien fuera por privatización o por salida a régimen concesional de la red existente y explotación de los servicios de los que disponía en la actualidad, y celebración de sistemas de colaboración público-privadas para el desarrollo de la red y futuros servicios. Así lo manifestamos en el Pleno cuando se aprobó la primera ley de reforma del sector público. De todas formas, ya sabemos que de lo prometido por este Gobierno en cuanto a la reducción de ese sector público, pues hasta a la fecha solamente se ha cometido un 60%. Sabemos que somos de las comunidades autónomas que menos han reestructurado el sector público y, francamente, si encima no se cumple o lo que se aprueba, como es este caso, pues mal vamos, creemos. Muchas gracias, señor presidente. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Señor Cuevas Mons, la verdad es que comparto las dudas que han manifestado ya otros grupos sobre cuál es su objetivo con esta comparecencia o con esta petición de comparecencia, porque, sinceramente, yo no sé si lo que usted pretende es ahorrar costes a todos los asturianos o se trata simplemente de un ejemplo más de su absoluta obsesión por el recorte de todo lo público. Y tampoco sé si lo que pretende es que se cumpla la ley o todo lo contrario, que no se cumpla. Porque lo que sí que parece claro y absolutamente evidente es que su principal afán, su principal finalidad con este tipo de actuaciones es generar confusión. Primero, porque trae aquí a quien usted sabe perfectamente que no es el responsable de la liquidación, porque está usted precisamente apelando a la ley de reestructuración del sector público y sabe perfectamente que esa ley encomienda la liquidación al Consejo de Gobierno y no a la propia empresa, y además así se lo dijo el consejero en diversas ocasiones. En segundo lugar, insistiendo en hacernos creer, en hacer creer a todos los ciudadanos que la empresa supone un gasto, un dispendio, como ha dicho, enormes cantidades de dinero, cuando se le ha dicho por activa y por pasiva, y se le está manifestando por el director gerente, que se trata de una empresa con beneficios, que incluso con ese préstamo al que usted alude por un problema puntual de falta de liquidez, sigue generando beneficios y además está en condiciones de hacer frente a ese préstamo sin ningún tipo de aportación pública, con lo cual a los ciudadanos asturianos nos cuesta cero esta empresa. Tercero, arrojando una serie de sospechas sobre el propio procedimiento de liquidación. La ley que se aprobó en mayo efectivamente autoriza al Consejo de Gobierno a liquidar esta empresa, pero siempre bajo una serie de parámetros, de premisas o de condicionantes. Uno, que se garantice el mantenimiento en todo momento del servicio público que presta esta empresa. Dos, la subrogación de los trabajadores conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. No entiendo que ahora venga aquí a hablar de esa enorme plantilla de 9 trabajadores. Sinceramente, 9 trabajadores no me parece una plantilla enorme para ninguna empresa. Estaría en los parámetros de las microempresas. Pero bien, si es obligatorio subrogar a la plantilla, evidentemente no se puede reducir esa plantilla. Tercero, cumpliendo las prescripciones del organismo regulador. Y, efectivamente, hay un plazo de 18 meses. Y es cierto que termina dentro de un mes, pero no decía la ley que la consulta tuviera que hacerse a la semana siguiente. Lo cierto es que se ha hecho y se está esperando a que se resuelva. Pero es que, además, no podemos ignorar que efectivamente ha habido un cambio legal. Y ese cambio legal, por cierto, que ha aprobado el Partido Popular a nivel nacional y que nos afecta a todos, que es la Ley General de Telecomunicaciones, dice que obligatoriamente es necesario mantener en este tipo de servicios el control directo o indirecto. Y, por lo tanto, pues ahora se abre un nuevo panorama. Y, pues por mucho que hayamos aprobado una ley, yo creo que las leyes tienen que ir adaptándose y flexibilizándose en función de las circunstancias, y me parece absurdo empeñarse en hacer algo, porque lo dijimos hace un año, y no moverse ni un ápice y no adaptarse a un marco legal que, desde luego, es diferente, y habrá que ver cómo cumplimos la ley adaptándonos a ese marco legal. Y, por último, como es habitual, cuestionando, como hace usted siempre,
la profesionalidad, el buen hacer y casi hasta la honradez de los empleados del sector público. Insiste usted en destacar los costes totales, el gasto total de personal. Bueno, 500.000 euros o 600.000 o 400.000. La verdad es que no lo sé, pero es que se ha dicho, los trabajadores de esta empresa están percibiendo sus retribuciones conforme al convenio colectivo de oficinas de despachos, que, por cierto, es uno de los más bajos, salarialmente hablando, que existen en nuestra comunidad autónoma y que encima ni siquiera están cobrando por el convenio, están por debajo del convenio debido a todos los recortes que se aplicaron al personal directivo y no directivo del sector público con las sucesivas leyes de reforma del Partido Popular. Cuestiona el cobro de objetivos. Bien, sinceramente, me parece una absoluta contradicción viniendo de su grupo, porque precisamente el Gobierno de España, ese Gobierno que ustedes presiden, lo que está primando y lo que está promoviendo es la sustitución de las retribuciones estables, de las retribuciones fijas de los empleados del sector público e incluso de los propios funcionarios públicos por retribuciones variables. Y así se establece en las sucesivas leyes generales del presupuesto del Estado, cuando establecen limitaciones al crecimiento salarial de los empleados públicos, y dicen que se exceptúa de esta prohibición precisamente los cobros de retribuciones por cumplimiento, los cobros de variables por cumplimiento de objetivos. Y no solamente eso, sino que cuando ustedes regulan y reglamentan y regulan en una disposición adicional de la ley de la reforma laboral, la Ley 3/2012, hablando del personal directivo del sector público, precisamente lo que establecen es un marco de retribuciones, por cierto, muchísimo más elevadas que las que está percibiendo cualquier directivo del sector público asturiano, muchísimo más, porque parten de un mínimo para las empresas más pequeñas de 55.000 euros brutos, más complementos, más variables. Bueno, pues cantidades que seguramente ya le gustaría al señor gerente aquí presente percibir en su trabajo, pero lo cierto es que, insisto, precisamente lo que priman y lo que establecen y lo que mandatan es que al personal del sector público se le fijen objetivos en función o incentivos en función del cumplimiento de esos objetivos. Pero, desde luego, lo que nos ha quedado absolutamente patente, señor Cuervas Mons, es su deseo de que las empresas del sector público asturiano no sean ni eficaces ni eficientes, probablemente para tener más disculpas para seguir viniendo aquí a generar confusión y a lanzar acusaciones, insinuaciones y reproches absurdos. Y lo que sí que nos cree este grupo parlamentario es su sorpresa o su ignorancia que parece manifestar por prácticas de gestión empresarial compartidas por cualquier empresa pública o privada que aspire a prestar un servicio, insisto, desde la eficacia, la eficiencia y la calidad en el servicio al ciudadano. Nada más. ¿Desea hacer alguna precisión o aclaración final? Bueno, prácticamente ya se ha dicho todo en esta última intervención y lo único, una puntualización. El diputado Cuervas Mons ha dicho que estas cosas que las puede hacer directamente la Administración. Tanto la Ley General de Telecomunicaciones del año 2003 como la nueva de ahora del 2014, lo que dice es que se tiene que establecer una separación estructural para las actividades asociadas con la explotación de redes o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Deberán de llevar cuentas separadas. Es decir, que diferencia lo que es la Administración si una Administración tiene una red pública, lo que tiene que mantener es una separación estructural entre dichos operadores y los órganos encargados de esa red. Entonces, nada, era esa puntualización y nada más. Muchas gracias. Finalizada la sustanciación de este punto del orden del día, le damos las gracias al compareciente por su presencia en la Cámara, comunicándole que puede abandonar la sala si así lo desea. El último punto del orden del día se refiere a un convenio suscrito por la Administración del Principado de Asturias. Procede tenerlo por recibido. Si ningún grupo se opone, así se acuerda. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.